Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, tal como lo indica el título de este video, vamos a comenzar con el concepto de integral indefinida. Para ello, en primer lugar, vamos a definir a qué se denomina primitiva o también antiderivada de una función. Y los invito a que observen la siguiente situación. Supongamos que tenemos un primer conjunto que está formado por ciertas funciones a las cuales en forma genérica vamos a denominar G. Entonces, en este primer conjunto vamos a tener a las leyes de dichas funciones. Por ejemplo, una de ellas podría ser la función cuya ley es g de x igual al seno de x. Pero también tenemos otra que tiene como ley g de x igual al seno de x más 4. Tenemos una tercera que es g de x igual a seno de x menos 3. Y por último tenemos una cuarta función cuya ley es g de x igual a pi más el seno de x. Ahora tenemos un segundo conjunto. Este conjunto está formado por diferentes funciones f y en él, por ejemplo, se encuentra la función cuya ley es f de x igual al coseno de x. Lo que vamos a hacer entre estos dos conjuntos es establecer una relación relación que provoca la siguiente interacción entre ambos conjuntos. Esta relación D a cada función de ley g de x le hace corresponder su función derivada g' de x, o también vamos a llamarla f de x, como hemos llamado a las funciones del segundo conjunto. Entonces observemos lo que sucede en este caso. Para la primera función, g de x igual al seno de x, sabemos que su derivada es f de x igual al coseno de x. Así que entonces esta primera función va a quedar unida con esa función de ley f de x igual al coseno de x. Pero g de x igual a seno de x más 4 también tiene como derivada al coseno de x, porque sabemos que la derivada de la constante 4, que está sumando, es 0. Así que nos quedaría coseno de x más 0, que es coseno de x. La derivada de la función g de x igual a seno de x menos 3 también es coseno de x, y también la función g de x igual a pi más el seno de x tiene como derivada a la función f de x igual al coseno de x. Es decir, estamos mostrando que acá tenemos por lo menos 4 funciones en el primer conjunto cuya derivada en el segundo es la misma función. Entonces vamos a tratar de establecer una relación inversa ahora entre estos dos conjuntos, es decir, la relación d a la menos 1, que consiste en lo siguiente. Vamos a tomar como conjunto de partida al segundo conjunto y vamos a pensar qué funciones del primer conjunto tienen como derivada al coseno de x. Bueno, entonces sabemos que seno de x es una función cuya derivada me da coseno de x. Y lo mismo pasa con seno de x más 4, lo mismo pasa con seno de x menos 3 y lo mismo pasa con pi más el seno de x. Observemos que esta relación inversa no resulta ser una función porque, por ejemplo, en este caso, a la función cuya ley es f de x igual a coseno de x le estarían correspondiendo 4 imágenes. Aún así, esto nos va a permitir definir el concepto de primitiva o antiderivada, que dice lo siguiente. Vamos a decir que una función g, es decir, nos referimos a las que están en el primer conjunto, derivable en un conjunto A, será una primitiva de otra función f si y solo si cuando hacemos la derivada de g, es decir, cuando buscamos g' de x, obtenemos como resultado a la función f de x para cualquier x de ese conjunto A. Con esto estamos diciendo que todas estas funciones que estamos mostrando en el primer conjunto son primitivas de la función que está en el segundo conjunto, porque la derivada de seno de x más 4, seno de x menos 3 y pi más seno de x es efectivamente el coseno de x. Bueno, notemos cómo este ejemplo evidencia que una función, nos referimos a la f de x igual a coseno de x, tiene más de una primitiva. De hecho, acá estamos tomando 4 primitivas para esa función. Dicho esto, podemos pasar entonces al concepto de integral indefinida. Supongamos que tenemos una función f.
Si esta función admite una primitiva g en un subconjunto de su dominio, entonces no solamente que va a admitir una primitiva g, sino que va a admitir una familia de primitivas que van a diferir en una constante, como pudimos observar en la pantalla anterior. Justamente para hallar a esa familia de primitivas se utiliza la expresión que se muestra en la pantalla. Es una especie de S alargada, aunque también le podemos decir gancho de integración. Y adentro de esta S alargada se escribe la ley de la función f, escribimos f de x, multiplicado por el diferencial de x. A esto se lo denomina integral indefinida de la función f. Es decir, la integral es un operador que lo que nos devuelve como resultado es la familia de primitivas que tiene una función f conocida. Entonces, la integral de f diferencial x va a ser igual al conjunto de las primitivas g de x más una constante c. Esa constante me está mostrando justamente el valor en el que difieren las primitivas de esta función f. Vamos a ver una serie de ejemplos para mostrar un poco esto. Supongamos que se nos está pidiendo calcular la integral justamente de la función de ley coseno de x, diferencial de x, y acá tenemos que pensar justamente qué función tiene como derivada al coseno de x. Sabemos que es la función seno de x, así que el resultado de esto será seno de x más c. Y escribimos más c porque entendemos que acá incluimos a cualquier función que tenga como forma seno de x más un número, seno de x más 3, seno de x más 5, seno de x menos 1.000.000, etc. La integral de 4 diferencial x, en este caso tenemos que pensar qué función tenemos que derivar para que nos dé 4, y bueno, sabemos que el resultado es 4x, y luego le sumamos la constante, así que ahí tenemos la familia de primitivas. La integral de e a la x diferencial x se va a obtener pensando qué función tenemos que derivar para obtener como resultado e a la x. Y bueno, esto es muy sencillo, recuerden que tendríamos que derivar a la función de ley e a la x. Bueno, le sumamos más c. Y ahora tenemos la integral de 3x al cuadrado diferencial x. Si pensamos qué función tenemos que derivar para que nos dé como resultado 3x cuadrado, bueno, es x al cubo y luego le sumamos la constante c. Así que, como pueden observar, resolver una integral consiste en justamente hacer la operación en sentido inverso a lo que hacíamos cuando derivábamos. Así como para derivadas realizamos una tabla de derivadas que se demostraban por definición y que después nos ayudaban a hacer más fáciles y más rápidos los cálculos, vamos a escribir una especie de tabla de integrales que son las integrales indefinidas que podemos obtener por deducción de antiderivada. Por ejemplo, si tenemos la integral de una función constante de ley y igual a k, sabemos que la función que tenemos que derivar para que nos dé esto es k por x más c. Recuerden que si tenemos una función de la forma k por x, su derivada me queda la constante. Así que bueno, ahí lo tenemos y vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de 7 tercios diferencial x. Bien, en este caso será la familia de funciones de la forma 7 tercios x más c. Ahora supongamos que tenemos una función del tipo potencial, es decir, de la forma x a la n. Recuerden que para derivar este tipo de funciones lo que hacíamos era, bueno, por decirlo de alguna manera, bajar el n multiplicando y restarle un 1. Entonces nos quedaba n por x a la n menos 1. Ahora vamos a hacer exactamente lo contrario y vamos a sumarle un 1 al exponente y vamos a dividir a toda la expresión por ese exponente nuevo que es n más 1. Entonces nos queda una expresión de la forma x a la n más 1 sobre n más 1, bueno, más la constante. Por supuesto que esto tiene validez únicamente si n es diferente de menos 1 para que el denominador no dé como resultado 0. Pero por el momento vamos a dejar de lado ese caso y luego lo vamos a tratar. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la integral de la función x cubo diferencial x. Bien, en este caso hacemos lo que dijimos recién, le vamos a sumar un 1 y dividir por ese número al exponente. Así que entonces la familia de primitivas tiene la forma x a la cuarta sobre 4 más c.
Como segundo ejemplo, si tuviéramos la integral de la raíz cuadrada de x diferencial x, notemos que a esto lo podemos expresar como la integral de x a la 1 medio diferencial x. Y siguiendo la misma regla, vamos a sumarle un 1 a ese exponente 1 medio. Bueno, 1 medio más 1 me da 3 medios, así que obtenemos el resultado x a la 3 medios y todo dividido 3 medios, lo cual es lo mismo que multiplicar a x a la 3 medios por el valor 2 tercios, por eso está escrito de esa forma, más c. Acá tenemos otra integral, la integral de 1 sobre x cuadrado diferencial x. Notemos que en primer lugar a eso lo podemos escribir como la integral de x a la menos 2 diferencial x, y si le sumamos un 1 al exponente vamos a obtener x a la menos 1 sobre menos 1, o lo que es igual menos 1 sobre x y le sumamos la constante c. Bueno, pero para este caso habíamos dejado de lado la posibilidad de que n valiera menos 1. ¿Qué sucede entonces si n vale menos 1? Tenemos una integral de la forma x a la menos 1 diferencial x. O lo que es igual lo podemos escribir como la integral de 1 sobre x diferencial x. Y recuerden ustedes qué función teníamos que derivar para obtener como resultado 1 sobre x. Y sí, la respuesta es la función logaritmo natural de x más una constante se le agregamos. Pero acá quiero hacer una pequeña observación. Cuando nosotros procedemos al revés, es decir, partimos de tener la función y igual al logaritmo natural de x, conocemos que esa función tiene como dominio todos los reales positivos. Con lo cual, al derivarla, la derivada va a tener como dominio necesariamente un subconjunto del dominio de la función original. Entonces, si la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, se supone que a esos valores 1 sobre x los estamos calculando para valores de x que estén en el dominio de la función original, es decir, para reales positivos. Y en ese sentido no tenemos que hacer ninguna aclaración. Pero ahora estamos yendo al revés. Partimos de la función de ley y igual a 1 sobre x, cuyo dominio natural no son todos los reales positivos. Son todos los reales positivos menos el 0. Con esto quiero decir que los números negativos también son parte del dominio de esta función. Con lo cual, el dominio de su función primitiva o antiderivada no podría ser, y lo vamos a decir entre comillas porque este no es un concepto matemático, sino para que se entienda, un conjunto más chico que el dominio de la función que estamos integrando. O sea, no podríamos poner logaritmo natural de x porque esta función tiene como dominio a los reales positivos. Bien, entonces puede probarse que otra función que tiene como derivada a 1 sobre x y que conserva el mismo dominio es aquella de ley igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Así que ese es el valor que vamos a tomar como antiderivada o integral. Logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Continuamos la lista, vamos a escribir la integral del coseno de x diferencial x, que ya lo habíamos visto como ejemplo, y es el seno de x más c. Ahora vamos a calcular la integral del seno de x diferencial x, y esto es pensar qué función tengo que derivar para que me dé el seno de x, y sabemos que es la función de ley menos coseno de x, y le agregamos la constante c. A partir de esto quiero mostrarles una regla para recordar fácilmente las derivadas y las integrales de las funciones circulares seno y coseno. Voy a escribir este esquema en el cual escribo s por seno, c por coseno, menos s por menos seno y menos c por menos coseno. Si vamos hacia abajo estamos derivando, lo cual significa lo siguiente: la derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno, la de menos seno es menos coseno, y el ciclo se repite nuevamente. La de menos coseno vuelve a ser seno. Y si vamos hacia arriba, lo que estamos haciendo es integrar. Por ejemplo, la integral de menos coseno es menos seno, la de menos seno es coseno, la de coseno es seno y la de seno es menos coseno, y así se repite el ciclo. Esto puede resultar una regla práctica para recordarlo. Vamos a escribir ahora la integral de una función exponencial de base a de la forma a la x diferencial x, y la integral de este tipo es una función de la forma a la x sobre el logaritmo natural de a más c.
A modo de ejemplo, recuerden que la integral de e a la x ya habíamos visto que era e a la x más c, y esto sucede porque, bueno, tenemos la misma exponencial y en realidad lo estamos dividiendo por el logaritmo natural de la base, que es e, y que como resulta 1 no está escrito. Así que bueno, ahí tenemos entonces esa integral como caso particular del grupo de integrales de las funciones exponenciales. Vamos a hablar ahora un poco de las propiedades de la integral indefinida y voy a tratar de mostrar ejemplos para ilustrar cada una de estas propiedades. Vamos con la primera, que es la derivada de la integral. Supongamos que tenemos la integral de una función f y lo que hacemos es querer derivarla como estamos mostrando ahí. Bueno, esto nos va a dar como resultado a la propia función f de x. Esto pasa porque habíamos dicho que derivar e integrar son procedimientos inversos. A modo de ejemplo, miren lo siguiente. Quiero calcular la derivada de la integral del coseno de x diferencial x. Nuestra función f es la función coseno de x. Bien, si calculo la integral del coseno de x diferencial x, sabemos que es seno de x más c. Y ahora vamos a derivar eso y sabemos que la integral del seno de x es coseno de x y la de c es 0, así que nos queda coseno de x. Como ustedes pueden observar, en definitiva, la derivada de la integral de f nos dio la propia función f. Vamos a ver otra propiedad ahora. En este caso tenemos la integral de la derivada, es decir, yo parto de la función f' de x y lo que hago es hacerle la integral. Entonces se puede probar que esto da como resultado f de x más c. A modo de ejemplo, supongamos que tenemos la integral de la derivada de la función x cubo. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, y a eso lo vamos a integrar. Si tengo que pensar cuál es la función cuya derivada me da 3x cuadrado, bueno, lo acabamos de hacer. Sabemos que es x cubo y como en realidad es una familia de funciones primitivas, le vamos a agregar la constante c sumando. Bueno, ahí podemos observar entonces que la integral de f' es igual a f más c. Tercera propiedad, diferencial de la integral. Si tenemos la integral de una función f diferencial x y le agrego el operador diferencial, esto me da igual a la función f por el diferencial de x. A modo de ejemplo, supongamos que tengo el diferencial de la integral de 1 sobre 2 raíz de x diferencial x, esa es la función f que voy a tomar como ejemplo, la que está marcada en rojo, y primero vamos a hacer la integral. Recuerden que la función que tengo que derivar para que me dé 1 sobre 2 raíz de x es raíz de x, así que nos va a quedar el diferencial de la raíz de x más c. Bueno, recuerden que el diferencial de una función se calculaba como su derivada multiplicada por el diferencial de x. Así que la derivada de raíz de x más c es 1 sobre 2 raíz de x y le multiplicamos el diferencial de x. Fíjense nuevamente que la propiedad se comprobó. Y por último, y quizás la más importante de esta lista, la propiedad de linealidad. Esta propiedad en realidad resume dos características, por decirlo de alguna forma. Supongamos que tenemos la integral de la expresión alfa por f más beta por g, diferencial x. Bien, por un lado la integral se puede, y entre comillas, distribuir a la suma, es decir, la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales de ambas funciones por separado. Y además, si estas funciones se encuentran afectadas con la multiplicación por un escalar alfa o beta, esos escalares se pueden retirar multiplicando también de la integral. Con lo cual, esta expresión que escribimos es lo mismo que alfa por la integral de f de x diferencial x más beta por la integral de g de x diferencial x. Noten cómo hemos sacado los escalares multiplicando hacia afuera de la integral y además hemos separado la integral de la suma como la suma de las integrales para ambas funciones. No vamos a escribir ejemplo de esto porque ya vamos a utilizar esta propiedad de linealidad para integrar. Y ahora sí, entonces vamos con los métodos de integración y en este video vamos a comenzar con una primera parte que son los métodos más simples. El primer método consiste en la integración inmediata, esto es obtener los valores de la integral a partir de la tabla
de integrales que habíamos mostrado antes o como resultado de hacer una antiderivada. A modo de ejemplo, si tenemos la integral de x a la 7 tercios diferencial x, bueno, sabemos que en este caso la función tiene la forma x a la n. Bueno, recuerden que le sumamos un 1 al exponente y lo dividíamos por ese número a la expresión x a la n más 1. Así que vamos a obtener x a la 7 tercios más 1, todo eso dividido 7 tercios más 1 y le agregamos la constante sumado. Como 7 tercios más 1 es 10 tercios, nos va a quedar x a la 10 tercios sobre 10 tercios más c. Y ahora ese denominador que es 10 tercios lo podemos escribir multiplicando como 3 décimos, así que ahí tenemos el resultado de la integral. 3 décimos por x a la 10 tercios más c. El segundo método que vamos a ver es lo que se conoce como integración por descomposición. Y básicamente consiste en utilizar la propiedad de linealidad que habíamos enunciado en la pantalla anterior. A modo de ejemplo les muestro el siguiente. Supongamos que tenemos la integral de 3 más 5 coseno de x menos 4 sobre x diferencial x. En este caso tenemos la integral de 3 funciones que están sumando. Así que aplicando la propiedad de linealidad, que obviamente se puede extender a más de 2 funciones, podemos reescribir a esta expresión como la suma de 3 integrales. La integral de 3 diferencial x más 5 por la integral del coseno de x diferencial x, noten que el 5 que está multiplicando lo hemos sacado hacia afuera de la integral, menos 4 por la integral de 1 sobre x diferencial x. Hemos hecho lo mismo con el 4. Ahora bien, la integral de 3 diferencial x es la función de ley 3x más una constante a la cual le pongo como nombre c sub 1. Vamos a escribir más 5 por... Y la integral del coseno de x es la función de ley seno de x más una constante c sub 2. Escribimos menos 4 por... Y la integral de 1 sobre x diferencial x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante c sub 3. En un paso siguiente yo me voy a quedar por un lado con todo lo que sea función de x, entonces voy a escribir 3x más 5 seno de x, habiendo distribuido ese 5, menos 4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x, habiendo distribuido ese 4. Y por otro lado me voy a quedar con todo lo que sea valor constante. Entonces tenemos c1 para la primera integral, 5 por c2 para la segunda y menos 4 por c3 para la tercera. Pero bueno, resulta que todo este segundo término que hemos escrito acá es la suma de constantes, con lo cual podemos decir que eso es una constante y directamente reemplazarlo por un valor c. Con esto quiero decir que no es necesario hacer integral por integral e ir poniendo cada una de las constantes, sino que podemos hacer las integrales de las funciones que aparezcan y luego sumarle la constante c al final. Así que ahí tendríamos el resultado de nuestra integral utilizando el método de descomposición. Bien, esto es todo por este video y vamos a comenzar con los métodos de integración que son un poco más complicados a partir del siguiente video. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, ponele me gusta si este contenido te sirve o compartilo con quien vos quieras. Nos vemos en la próxima, chao.